Vamos a explicar rápidamente lo que es el divisor de tensión. O divisor de voltaje, es lo mismo. Entonces tenemos el siguiente circuito que tiene una fuente y dos resistores, una fuente de voltaje y dos resistores, por el cual circularía, por convención pasiva de signos, una corriente como esta, a la cual le vamos a llamar I, es la corriente total que circula por ese circuito. Para el divisor de tensión, pues tenemos que recurrir a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto implica que si despejamos la corriente, nos queda igual al voltaje dividido entre la resistencia. También, de acuerdo a lo que podemos observar en el circuito, sabemos que esta corriente que circula por el circuito, pues es la única que hay, y la corriente total sería igual a la corriente que pasa por R1 y sería igual a la corriente que pasa por R2, de tal manera que lo podemos escribir así. La corriente total es igual a la corriente 1 y es igual a la corriente 2, o la corriente que pasa por el resistor 2. También sabemos por la topología del circuito que estas dos resistencias están en serie, por lo cual la resistencia equivalente, esto quiere decir como si fueran una sola resistencia, son la suma de R1 más R2. Lo vamos a escribir en forma de ecuación y vamos a decir que la resistencia total, a la cual solo voy a llamar R por el momento, es igual a R1 más R2. Entonces, de esta ecuación la voy a mover. Vamos a pasar para acá. Esta misma ecuación, que de hecho es la ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen, a la suma de corrientes que salen por el mismo nodo, lo podemos expresar de manera desarrollada de la siguiente manera utilizando la ley de Ohm. Por ejemplo, la corriente total, según la ecuación que tenemos aquí, esa corriente total es igual al voltaje dividido entre el voltaje total dividido entre la resistencia total. Entonces, voltaje entre resistencia. Esto es igual ¿a qué sería igual la corriente en R1? Pues la corriente en R1 es igual al voltaje en R1 dividido entre la resistencia R1. La escribimos entonces, voltaje 1 le voy a llamar dividido entre R1. Y de la misma manera puedo hacerlo para R2. La corriente que pasa por R2 es igual al voltaje en R2 dividido entre la resistencia 2. Entonces tengo expresada la ley de corrientes de Kirchhoff. Corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. La corriente 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1 y la corriente 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 dividido entre la resistencia 2. Ahora lo que voy a hacer es agrupar mi ecuación
de la siguiente manera. Solamente voy a tomar este segmento y voy a despejar para el voltaje en la resistencia 1, de tal manera que me va a quedar así. Si lo despejo, me queda voltaje en R1 es igual al voltaje total que multiplica a la resistencia 1 entre la resistencia total. Así. Y como yo sé que la resistencia total es R1 más R2, entonces me queda que voltaje 1, aquí escribí implica, pero decidí mejor hacerlo en la parte de abajo. Voltaje 1 es igual al voltaje total que multiplica a R1 entre R1 más R2. R2, pero le voy a poner paréntesis, así, para que me quede mejor. Así quedaría, ¿vale? Incluso, pues creo que la podría expresar así. Creo que se entiende. Y ya está. Si sigo el mismo procedimiento, pero tomando de la ley de corrientes de Kirchhoff estos dos términos, entonces, al despejar para B2, me quedaría de la siguiente manera. Voltaje en el resistor 2 es igual al voltaje total que multiplica R2 entre R1 más R2. Y listo. Estas dos ecuaciones son el divisor de tensión. Son lo que se conoce como divisor de tensión. Podemos pensar de la siguiente manera para que quede más claro todavía. Si observan, todo este término son puros resistores. Todo este término son puros resistores. Observen cómo se divide la resistencia, en donde queremos encontrar el voltaje, entre el total. Esto significa que este término de la ecuación es una proporción. Por ejemplo, si ya lo aplicamos a nuestro circuito, observamos que aquí tengo 1 kilo ohm y aquí tengo 3 kilo ohm. Lo voy a explicar con manzanitas. Una manzanita y abajo 3 manzanitas. ¿Cuántas manzanitas tengo? 4 manzanitas. Entonces, si yo quiero la proporción en R1, pues sería una manzanita dividido entre el total, que son 4 manzanitas. Entonces representa la cuarta parte en términos de resistencia y se van a distribuir equitativamente en el voltaje. Porque al multiplicarlo por 4, pues entonces 4 por 1/4, pues me va a dar 1 volt. O sea, 1 de 4, ¿verdad? Ahora también pensemos para R2, pues R2 ¿cuánto vale? R2 vale 3 manzanitas y el total son 4 manzanitas. En este ejemplo, si lo multiplico por 4 volts, ¿verdad? Por este término, entonces me quedan 12 entre 4 y 12 entre 4 me da en total 3 volts, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo quedó el divisor de tensión con el simulador para comprobar
nuestras ecuaciones matemáticas. Entonces aquí tengo mi fuente de 4 volts, coloqué 2 voltmetros, uno en cada resistencia, y le vamos a dar play por acá, y efectivamente pues tengo 1 volt en R1 y 3 volts en R2. Para demostrar lo de la proporción, pues ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en vez de que sea 1 kilo ohm, pues le puedo poner incluso 1, y acá le vamos a poner 3, le damos correr y se mantiene la proporción. Obviamente la corriente que circula es mayor, eso cambiaría, pero en términos de tensión, que es lo que estamos explicando en este caso, pues se cumple, ¿vale? Entonces, aquí si ya cambiamos el voltaje de la fuente, en vez de 4, le podemos dar ahorita para fines prácticos el doble, pues tengo que tener el doble en cada resistor. Y se mantiene la proporción. Vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle por acá 100 y en el otro 300. O podríamos cambiarle, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues aquí le ponemos mejor ahora 2. 2 estaría bien. Y 3, 5, ¿no? Entonces el de arriba pues tendría 2/5 partes y el de abajo 3/5 partes. Ahí está. 4 y 6. 1/5 parte pues son 2. Entonces ese es el divisor de tensión. Moraleja, bueno, pues se reparten proporcionalmente el voltaje de la fuente.